tardes, Manuel, bienvenido. Buenas tardes, muy bueno siempre estar aquí. Muchísimas gracias. Y lo primerito, porque lo último que dimos a conocer a nuestra audiencia fue acerca del curso de ascensión que se efectuó en el mes de junio, los días 17, 18 y 19. ¿Cómo fue el curso? Háblame de eso. Fue un curso muy bonito, fue un curso donde había muchas personas jóvenes y de mucho descubrimiento, y los cursos son como cada vez más simples, más fácil, hay más entendimiento en las personas, hay mucha más claridad en lo que te aporta la ascensión de los Ichayas, y es como cada vez más rápido. Y entonces tuve el honor de contar en ese curso con la compañía de Rasa Devi, y Chandrasara nos acompañó un día. Chandrasara estuvo de viaje un tiempo y ahora, bueno, ya está en Santiago nuevamente. Ay, qué bueno, me alegro muchísimo. Hace mucho tiempo que no comparto con la maestra Chandrasara, y un saludo también a la maestra Rasa Devi desde acá, desde nuestra casa radial. Esto que pasó con el curso, un poco que me da pie para conocer de algo que se hizo público recientemente, que fue la publicación de su libro, el libro que no va a cambiar su vida. Hábleme un poco de esto. Sí, el libro que no va a cambiar tu vida es precisamente un libro que surgió un día que yo estaba lavando a mano mi ropa blanca cuando me vestía como de maestro blanco, maestro Ichaya de blanco, y vino como que toda esa información vino de golpe, y paré inmediatamente y me puse a escribir sin tener noción realmente de lo que estaba escribiendo. Era como que mi mano tenía vida propia, yo permití que eso ocurriera. Y luego cuando terminé de escribir, que empecé a pasar en la computadora todo lo que había escrito, fue que yo verdaderamente leí lo que era, ¿no? Y bueno, prácticamente ha sido lo que me ha aportado como experiencia de vida la ascensión de los Ichayas. Y no siento que sea un libro que haya escrito yo. El libro se llama así, el libro que no va a cambiar tu vida, precisamente porque a veces no somos conscientes de los regalos inmensos que ya tenemos en nuestra vida, y entonces pasamos gran parte de nuestro tiempo queriendo cambiar las circunstancias, las personas, las situaciones, y no somos conscientes de que el mayor regalo que ya tenemos es estar vivos. Y bueno, tiene un subtítulo el libro se llama así, el libro que no va a cambiar tu vida, lavando a mano. Entonces se está comercializando el libro ya en Amazon gracias al apoyo de Roque Libros y al apoyo de Katiuska Ramos y también de Tomás Montoya, que me apoyaron todo el tiempo para que este libro saliera. Y quiero también destacar el apoyo incondicional de Amel Rodríguez, que se encargó del diseño, de Belice Blanco, que hizo la fotografía, y dos ascendedores de La Habana, Osbel y Yamile. Son dos anfitriones y ascendedores de La Habana. Y también hay una persona que se me está quedando, que ahora mismo no recuerdo. Bueno, si viene a la memoria ya lo diré. Perfecto. Y entonces, bueno, ya con esta edición de este libro, y que ya está en la palestra, me imagino que es un punto más de avance para dar a conocer lo que es realmente es ser ascendedor o ser maestro, la experiencia en sí. Sí, es muy curioso qué ha pasado con el libro, porque quien me ayuda inicialmente a hacer la propuesta para Amazon tiene unas características diferentes a cuando es algo solo para impresión, y él me decía que él no creía que ese libro fuera como que a venderse mucho. Y entonces yo le dije, yo no sé, yo no tengo idea, de hecho no creo que lo haya escrito yo. Y ocurrió algo muy curioso, todos mis amigos empezaron a comprar el libro. Todavía yo no tengo mi libro impreso, y ya todos mis amigos, Noel Pérez, sí, un amigo común, y bueno, muchos amigos que seguro te voy a decir el nombre y vas a recordar, pues están ahí apoyándome y haciendo la promoción del libro, compartiendo el link de Amazon, y es maravilloso lo que está ocurriendo realmente. Yo me alegro mucho y le deseo muchísimos éxitos
por medio del libro y por todo lo demás. Y Bhagavan Ishaya, usted sabe que está comprometido con nosotros en el buen decir, porque habíamos dicho al inicio del mes de junio, cuando empezamos con este compartir para conocer acerca de la ascensión de los Ishayas, que para el verano íbamos a tener una sección dedicada precisamente a este tema. Y el verano en la radio comienza a partir del día 4. De las propuestas habíamos estado conversando, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Habíamos hecho un resumen de algunas de las cosas más importantes que me gustaría que tú mismo las dejas conocer. Sí, mi amor, básicamente son tópicos que tocamos en los cursos de ascensión y que luego se convierten como en una práctica de vida en la cotidianidad de los ascendedores. Y uno de los primeros tópicos que hablamos en algún momento aquí es el más grande deseo de tu corazón, el máximo deseo de tu corazón. También vamos a hablar acerca de los mitos que hay en torno a la meditación. Por eso no llamo a la ascensión meditación, porque hay muchas creencias y mitos alrededor de la meditación. El poder de estar presente, que es precisamente una de las experiencias a las que te lleva poder tener herramientas tan poderosas como la ascensión de los Ishayas. Vamos a tocar también qué cosa es la raíz del estrés, o a qué llamamos la raíz del estrés. Y vamos a hablar de una secuencia de poderes. Yo le llamo secuencia de poderes a las emociones que conforman las técnicas de la ascensión de los Ishayas, que son 4 técnicas que le llamamos técnicas o emociones ascendentes, que son la emoción de la alabanza, la emoción de la gratitud, la emoción del amor y la emoción de la compasión. Así vamos a ir moviendo nuestros temas. Este es un avance de lo que vamos a compartir con usted a partir del próximo domingo con el maestro Bhagavan Ishaya en vivo. Nada más que tenemos que ponernos de acuerdo en qué horario lo haríamos, o lo dejaríamos a libre llegar. Sí, puede ser a libre llegar. No vamos a planificar, porque claro, luego la vida nos da un planazo. Así mismo. Bueno, le agradecemos muchísimo este tiempo compartido contigo en casa por la emisora CMDB Radio Siboney. Las puertas, por supuesto, están abiertas y así van a seguir estando. Usted ya está invitado a partir de ya, y si le interesa el tema, que de seguro es así, compártalo cada domingo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rita, te agradezco infinitamente que estés en mi vida. Ay, muchas gracias. Igual lo digo, lo propio, porque además, gracias a ti conocí, me adentré en el mundo de la ascensión de los Ishayas y soy ascendedora y puedo experimentar la plenitud, así que doblemente agradecida, infinitamente agradecida. Es un honor.